Segunda de Samuel, capítulo 18, primero leemos los versículos 5 al 9 y luego pasamos al 15 y posteriormente al 31 a 33. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio órdenes acerca de Absalón a todos los jefes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y aquel día se hizo allí una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el territorio, y fueron más los que devoró el bosque aquel día que los que devoró la espada. Y Absalón se encontró con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo pasó por debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba siguió de largo. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo hirieron, y acabaron de matarle. Y he aquí llegó el etíope y dijo: reciba buenas nuevas, mi señor el rey, porque hoy Jehová te ha vindicado de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Esa es palabra de Dios. Salmo 130 surge de las entrañas probablemente del mismo David. No sabemos el momento. También dice cántico de los peregrinos, que estamos en el camino hacia la casa. Leámoslos como una oración nuestra, porque hay muchos aquí que estamos gimiendo desde adentro. A ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi alma. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, estará declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma, y su palabra he puesto como mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. ¿Cómo esperan los centinelas la mañana? Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá
a Israel de todos sus pecados. Esta es palabra del Señor. Nuestra tercera lectura, la primera del Nuevo Testamento, Efesios 4, del 25 al 32 y capítulo 5, versículos 1 y 2. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, y enojo, e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Esta es palabra de Dios. Vamos a la lectura de Juan, capítulo 6, el versículo 35, y luego del 41 al 51. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso los judíos murmuraban de él. Había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre, que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Esta es palabra de Dios. Es inevitable que en la vida tengamos crisis, porque estamos en un mundo caído, y es un mundo que nos está rodeando constantemente. Hace un mes el mundo quedó maravillado frente a la llegada de la sonda Nuevos Horizontes a las cercanías del planeta Plutón. Es el último planeta de nuestro sistema solar. Y empezó a enviar imágenes nunca vistas antes por el hombre de este pequeño planeta. Y voy a darles una idea para que más o menos tengan en cuenta lo que son las cifras del universo, porque una de las cosas que a mí me ha ayudado cuando entro en crisis personales es entender qué somos nosotros frente al universo, y cuán grande y cuán misterioso es el universo y es la creación de Dios. El viajecito le tomó a la sonda nada más ni nada menos que 9 años. Pero ¿sabe a qué velocidad viaja esa sonda? A 54.000 kilómetros por hora. Ahora dice, bueno, 54.000, ¿qué es? Entonces, un revólver común y corriente de calibre 38, de esos
que hay por ahí por todo lado, la bala de un revólver viaja a 800 kilómetros por hora, que es más o menos lo que viaja un avión. Y un rifle de alto calibre de los de francotiradores que uno en la película viaja a 6.000 kilómetros por hora. O sea que esta sonda viajaba casi 10 veces más a la velocidad de una bala. Pues pueden imaginarse, se demoró 9 años en llegar hasta allá. Y eso que es apenas el borde de nuestro sistema planetario. Si hablamos de la galaxia, estamos hablando que la galaxia es como un disco que está girando sobre sí mismo. El diámetro de ese disco corresponde a 150.000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre un haz de luz durante un año. Eso es mucha velocidad. La luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, entonces imagínense en un año cuánto puede recorrer. Y la galaxia más cercana a nosotros, que es la galaxia Andrómeda, está a 2.5 millones de años luz. O sea, esas son cifras absolutamente irreales para nosotros. Son casi que inalcanzables, o sea, las distancias son tan enormes que nuestra percepción de lo que es y lo que no es se ve alterada frente a lo que es la creación de Dios. Porque quiérase o no se quiera, el universo marcha de una forma perfecta. Y nosotros venimos siendo, nuestro planeta Tierra viene siendo como un granito en el desierto. Imaginen el desierto del Sahara, somos un granito. Así que la percepción nuestra, lo que nosotros dice que nosotros desde acá, desde la Tierra, desde nuestro sistema solar, alcanzamos a ver apenas el 11% del universo. El 11%. No es nada. Y esa es nuestra percepción. A veces la percepción nuestra está enmarcada en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias es que vivimos en este rinconcito del universo. Y nuestras circunstancias son esas. Y a veces pasa lo mismo cuando nosotros nos imaginamos a Dios y nos imaginamos la eternidad, ¿cierto? Si nosotros decimos atravesar la galaxia son 150.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz, eso es una eternidad y estamos hablando solo de nuestra galaxia. Y una de las palabras que más se repite en este capítulo 6 es la vida eterna, ¿no? Vida eterna. Estamos hablando de una eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Y qué es un Dios eterno? Si pensamos en la vida eterna con el marco que tenemos de este planeta, no es nada sencillo, porque los sistemas políticos, los sistemas económicos imperantes, lo único que han provocado es injusticia, desigualdad, violencia, depredación de la naturaleza que está provocando el calentamiento global, la extinción de especies animales, odio, exclusión, pobreza. Y cuando uno piensa en esto, es difícil pensar en eternidad, porque uno ve que el hombre mismo está autoinfringiéndose su propia extinción. A este ritmo que va la humanidad, es como si ella misma se fuera a extinguir, o como si el hombre se fuera a extinguir. Y ya hemos visto, ¿no?, estos días con esto del león y que toda la cosa que mataron. No le importa la naturaleza. Animales que están en vías de extinción se están acabando. El Antiguo Testamento nos regala un pasaje en el que podemos ver una historia de ambición, de traición, de dolor, de muerte. Y es una historia como la que nos toca vivir hoy en día. Estaba hace poquito mirando las noticias sobre esa escombrera de Medellín, donde dijeron es que hay más o menos unos 300 cadáveres
de personas que mataron y las iban y las enterraban allá, en la violencia en las comunas, especialmente en la Comuna 13 de Medellín. Y van a empezar a hacer ahorita las excavaciones para encontrar esos cuerpos. Entonces uno se imagina cosas tan cercanas a nosotros, con semejante tipo de violencia, con semejante cosas. Lo mismo le ocurrió a David. Ustedes se imaginan que David estaba siendo en cierta forma traicionado por su propio hijo, que quería aprovecharse del poder, pero él no quería que su hijo muriera. Y cuando le llega con la noticia, ganamos, pero su hijo murió, ¿ustedes se imaginan el dolor de David? ¿Qué sentiría él? O sea, ¿cuál era más grande el dolor de David? ¿La muerte de su hijo o sentirse traicionado por él? Yo me imagino el grito desgarrador de David, ese llanto tuvo que ser muy duro. Y es que esas son las circunstancias de nuestra vida finita, las circunstancias de nuestro planeta. Y si ustedes se imaginan que estas fueran las circunstancias para la vida eterna, así como dicen los países, qué pereza la vida eterna con este tipo de circunstancias. La multitud que rodeaba a Jesús en nuestra porción del Evangelio del día de hoy, percibían a Jesús como con cierta arrogancia y aún como un blasfemo, porque decían, ¿cómo se atreve a llamarse a sí mismo el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es que ellos lo veían desde la forma cotidiana, como a él lo conocieron. Dice, ¿acaso no es el niño que creció en el vecindario? ¿No es el que jugaba ahí con los otros niños? ¿No es el que corría a la casa cuando era la hora de la cena? Sí, era inteligente. ¿Pero acaso no era carpintero el hijo de José? Después de todo eso, uno de nosotros. ¿Y ahora cómo viene a decir que bajó del cielo? En versículos anteriores, gente que no lo conocía decía que habían tratado de hacerlo rey. Y fíjese que tenían otra percepción de él. Jesús sabía que ellos estaban descrestados por el milagro que había hecho en medio de ellos, de la multiplicación de los panes. Así que se presentó ante ellos como el pan y el agua de vida, y de vida eterna. Un pan que iba a durar mucho más tiempo que el pan que cayó del cielo también, que fue el maná que recibieron los israelitas. Era algo muy cercano para ellos. Pero fue un pan que duró poquito, les alcanzó para sobrevivir la travesía del desierto. Pero aquí estaba hablando Jesús de un pan eterno, de un pan que nos iba a alimentar para la eternidad. Ahora, la idea que él dice de haber bajado del cielo, yo creo que fue lo que los confundió, ¿no? Si ellos no lo hubieran visto de pronto como el hijo del carpintero, hubieran entendido un poco más la profundidad de la noticia. Y eso es lo que pasa a veces cuando nos encerramos dentro de nuestras propias circunstancias, que no podemos ver la gracia de Dios que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y es lo mismo de lo que nos pasa con el universo, ¿no? Nosotros a veces no nos imaginamos tan grande que es el universo y tan pequeños que somos nosotros. Y yo he atravesado circunstancias complicadas, diría yo de crisis de fe, porque las circunstancias de la vida son tan duras que a veces piensa uno que no le van a alcanzar las fuerzas para sobrellevar las cosas. Y hoy el Señor me regala este pasaje donde me dice, ese problema tuyo es una cosita finita,
Es algo chiquitito. Aliméntate del pan de vida eterna. Y el Señor me regala pan de vida eterna, donde me pone otra vez con las ganas de vivir la vida eterna alrededor de Él. Entonces, a veces en medio de las circunstancias y cuando preparo una predicación, el Señor mismo le habla a uno y mismo lo está alimentando. Y es que para vivir o para imaginarse cómo sería una vida eterna, una comunidad donde todos vivamos una vida eterna, en las circunstancias que describí inicialmente, no sería nada fácil. Por eso, si nosotros miramos la lectura que nos regala hoy de Pablo de la iglesia de Éfeso, él establece un alto nivel en este primer versículo que nos regala, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en dolor fragante. Nosotros somos lo que pensamos y somos lo que comemos, somos de lo que nos alimentamos. Y digamos que este es como la meta que pone el Señor para aquellos que van a ser de la comunidad de vida eterna. Los pensamientos que llenan nuestras mentes, los amores que llenan nuestras almas y nuestros corazones, son lo que están creando lo que nosotros somos. Si nosotros llenamos nuestros corazones y mentes con lo trivial, con lo caprichoso, con lo vil, nos estamos a nosotros mal alimentando. Nos estamos haciendo pequeñitos o muy grandotes, pero falsamente alimentados. Por eso son tan importantes los modelos que elegimos nosotros y los modelos también que elegimos para nuestros hijos. Y el Señor nos ha regalado como modelo a nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente nos lo da como modelo, sino nos lo da como alimento para que calme nuestra hambre y para que calme nuestra sed. Hambre y sed que son nativas del hombre. El hombre necesita, el hombre tiene, o sea, dentro de sus genes lleva el hambre y lleva la sed de eternidad. Nosotros lo necesitamos. Muchos filósofos en la época de los principios de los 1900 se volvieron un poco existencialistas y era ese pesimismo de lo finito que somos y de lo nada que somos, porque también cuando uno mira el universo se da cuenta de lo pequeño que somos y si no más atravesar la galaxia se demora 150.000 millones de años luz y la vida promedio de un hombre es 80 años, entonces ¿qué somos? Y también eso puede entrar en el pesimismo, ¿no? De que no somos nada. Y sucede que el Señor nos regala un pan de vida eterna, donde nos dice que nosotros somos hechos para la eternidad. Así que Jesús es el modelo como excelencia para nosotros, donde nos enseña a nosotros a vivir como Él debió haber vivido. Es importante aquí entender que alimentarse bien no es comer feo, porque esa es una de las cosas con las que lucha hoy día con los jóvenes. No les habla de tal cosa, especialmente de los alimentos. Estamos acostumbrados a comer rico, a comer sabroso, que nos sepa bien, pero realmente no nos estamos alimentando. Y el doctor
es uno de los que saben que alimentarse bien no es comer feo. Y la salud que nos trae es diferente. Así que a veces es más importante aprender a gustar, aprender a tener el gusto por los alimentos que nos hacen bien, que comer bien, que comer mal. O bueno, o comer bien entre comillas, porque muchos piensan que están comiendo bien y la verdad se están alimentando mal. Así que en la vida siempre tomamos decisiones difíciles, decisiones que llenan nuestros días, que llenan nuestros corazones, que llenan nuestras mentes. Y una de las cosas que nos está enseñando hoy este pasaje es que tenemos que ser selectivos con el pan que comemos. Tenemos que ser selectivos con el alimento que nosotros nos alimentamos a diario. Porque una cosa es sobrevivir, ¿cierto? Una cosa es sobrevivir, pero otra cosa es el alimento para la vida eterna. Y eso es lo que nos habla el pasaje de aquí de Efesios, de cómo es nuestro alimento para nuestro espíritu, pensando en una comunidad de vida eterna. Así que una comunidad de vida eterna debe tener ciertos patrones de convivencia que nos den la esperanza y el anhelo de vivir una vida eterna con gozo y con felicidad. Por eso allí en la carta de Éfeso nos dirigimos nuevamente y nos encontramos con una lista de cosas que yo diría que son responsabilidad nuestra, porque dependen del alimento que nosotros comamos y que son el resultado de una buena o una mala alimentación. Si nosotros nos alimentamos con el pan de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener los resultados. Dice ahí, por ejemplo, hablad la verdad cada uno con su prójimo, desechando la mentira. Eso es una condición importante. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que roba, no robe más. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. No entristezcáis o no entristezca al Espíritu Santo de Dios. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malas palabras y toda malicia. Y sean bondadosos unos con otros. Entonces se fijan que son actitudes que debe tener una persona de la comunidad de la vida eterna, porque estamos hablando de una convivencia eterna. Y el único que puede dar eso, o que puede provocar esos cambios en medio de nosotros, es el alimento que nosotros comemos, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos el desafío de tratar a los demás con honestidad, porque la verdad es un vínculo que hace posible una comunidad. Un miembro de la comunidad de la vida eterna no puede hacer daño a otro miembro sin hacerse daño a sí mismo, porque si somos una comunidad que nos une una meta común, entonces cuando yo le hago daño a otro, me estoy haciendo daño a mí mismo. Eso es como esas memes o caricaturas que aparecen donde uno está rompiendo el barco donde van todos viajando y él feliz porque le está haciendo daño a los otros, pero sucede que también va viajando en el mismo barco. Hay un lugar para el enojo. El enojo es una emoción humana. Nuestros sentimientos naturales no son incorrectos cuando van encaminados, cuando nos enojamos contra la injusticia, cuando nos enojamos contra aquellos que hacen mal.
Pero dice que ese enojo no debe exceder nuestros propios límites hasta donde podemos llegar. Así que es importante entender que la Biblia no nos dice que debamos sentir enojo, que no podamos sentir el enojo, pero sí destaca que debemos controlarlo. Yo creo que una de las cosas que yo tenía esta semana era enojo contra Dios. Era enojo. Porque decía, oiga, ¿por qué resultan las cosas como resultan? Si yo he hecho las cosas como deben hacerse. Y en cierto sentido estaba enojado con Dios. Pero también cuando veo esta palabra, digo, no, o sea, esos son sentimientos solamente míos. Y me estoy perdiendo de la eternidad de Dios frente a mis circunstancias. No seamos descuidados al hablar. Pero también hablemos las cosas, porque si nosotros nos guardamos las cosas frente al otro, son cosas que van a crear amargura, cosas que nos van a destruir por dentro. Así que Pablo dice, debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato y no guardarlo para después, no dejar que no nos acostemos con el enojo a cuestas. Si alimentamos nuestro enojo, le estamos dando campo a Satanás para que venga y haga su obra ahí en medio de nosotros. Así que es importante que día a día nosotros digamos, oiga, estoy enojado con alguien. Y miremos cómo podemos arreglar ese tipo de conflictos, de soluciones. Porque esa es la comunidad de vida eterna que quiere Dios para nosotros. Que vivamos en paz, sosegadamente, que vivamos felices. Y muchas veces comportamientos como negativos, de los cuales nosotros somos conscientes, hacen que el Espíritu de Dios que mora en nosotros se entristezca. El Espíritu de Dios se entristece. Y yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Entristecemos al Espíritu y estamos coartando ese poder que tiene el Espíritu de Dios de hacer obras milagrosas en medio de nosotros. Así que también es responsabilidad nuestra mirar cómo nos comportamos. Responsabilidad nuestra mirar cómo nos alimentamos. Es responsabilidad nuestra mirar a Dios desde una perspectiva de eternidad. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos perdona porque Él nos ama. Y no es que yo haya perdonado a Dios, porque Dios, no tendría yo por qué perdonar a Dios. El enojo era simplemente asunto mío. Pero me doy cuenta del gran amor que Dios me tiene, del gran amor que el Señor nos tiene, de su misericordia, de cuán grande es Él, de cuán inmenso es Él, y cuán grande Él me hace a mí, porque me hace parte de su eternidad. La promesa de Jesús en nuestro Evangelio del día de hoy es que si comemos de ese pan, vamos a vivir para siempre, de la forma como describe Pablo. Cuando hablamos vida eterna o siempre, las palabras, me llamó la atención también, que palabras vivir para siempre y vida eterna, en toda la Biblia, y son las mismas en el griego, está 396 veces. Así que de alguna forma la Biblia nos está tratando de convencernos que el plan, la visión y el destino de Dios para nosotros es creer en Cristo y así vivir y amarnos para siempre. Pero es interesante que ese para siempre es a partir de ahora, no es a partir de un futuro
próximo, cuando muramos, sino que a partir de ahora podemos empezar a vivir la eternidad de Dios en medio de nosotros. O sea que lo que propone Pablo aquí, en estas palabras, en estos, digamos, normas de vida, no es para después de la resurrección, es para ahora. Porque el pan de Jesús es el pan del amor, es el pan que nos da la energía para amar, es el pan, es la vitamina que nos da la capacidad de amar, pero también es la vitamina, es el alimento que nos da la capacidad de enfrentar las circunstancias que nosotros estamos viviendo actualmente, y que no perdamos la fe, y que continuemos adelante siempre con la mente puesta en la eternidad. Así que la eternidad la empezamos a vivir en el momento que nosotros recibimos a Cristo en el corazón. La empezamos a vivir en el momento que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Jesús es el amor de Dios para todas las personas en todas partes. Jesús es el perdón de Dios. Jesús mora en nuestros corazones, en nuestras acciones, nuestras actitudes, y todo lo que nosotros somos y vamos a hacer deben verse reflejada esa presencia de Dios, debe verse alimentada, debe verse reflejada ese alimento que nosotros estamos comiendo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien vive y cree en mí no morirá, sino que vivirá para siempre. Y también dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así que nuestro Señor Jesús es la fuente de vida eterna. Vida eterna. Eternidad es una palabra fuerte. Eternidad es una palabra que no nos cabe en la cabeza, pero es una palabra que nos da esperanza. Es una palabra de victoria para nosotros. Y es la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Vida eterna. Y la vida eterna la alcanzamos alimentándonos del pan de vida eterna que es Jesús. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por el pan de vida eterna que nos das por medio de Jesús. Te agradecemos por la visión de eternidad que pones en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Y a pesar de lo pequeños, de lo insignificantes que somos frente a la grandeza del universo, nos sentimos amados, nos sentimos especiales, Señor, porque tú nos regalas eternidad, porque tú nos das vida eterna. Ayúdanos a vivir, Señor, la vida eterna desde ahora, desde este momento, Señor. En un mundo finito, en un mundo que va hacia su propia destrucción, Señor, tenemos la esperanza y la capacidad de vivir vida eterna. Señor, no permitas que las circunstancias que nos rodean nos quiten las fortalezas, Señor. Y acuérdanos que para poder soportar todas estas circunstancias necesitamos alimentarnos bien, para estar fuertes. Y el mejor alimento es alimentarnos del amor de Cristo, de la palabra de Cristo, de la esencia de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Él es pan de vida. Él es agua de vida eterna.
Gracias, Padre, por tan precioso regalo que no merecemos, Señor, pero que tú nos das por tu amor y tu misericordia. Escucha, Señor, nuestra oración.